Hola gente, ¿cómo están todos? Es un placer darles la bienvenida al primer video de este canal. Hoy, los invito a sumergirse conmigo a las profundidades de este iceberg, que creé especialmente para este video. Los dinosaurios son espectaculares por su morfología tan variada, su diversidad asombrosa y su fascinante historia evolutiva que se extiende por millones de años. Son criaturas que despiertan nuestra imaginación y curiosidad, recordándonos un mundo antiguo lleno de maravillas y misterios. Y es por eso que les traigo el iceberg de los datos desconocidos de los dinosaurios. Comencemos. Nivel 1. Los pájaros son considerados dinosaurios vivos. Esta idea se basa en una gran cantidad de evidencia científica, incluyendo similitudes anatómicas, fósiles transicionales y análisis genéticos. Durante mucho tiempo, se ha sabido que los pájaros comparten características anatómicas con los dinosaurios. Por ejemplo, las aves tienen huesos huecos, como los dinosaurios terópodos, y muchos tienen garras en sus extremidades anteriores. Los fósiles de transición como Archaeopteryx muestran características intermedias entre los dinosaurios y las aves modernas. Además, los análisis genéticos han revelado que los pájaros son un grupo de dinosaurios terópodos altamente especializados. Estudios del ADN de aves modernas y fósiles han proporcionado evidencia adicional de esta relación evolutiva. Labios de dinosaurio. Labios de dinosaurio es una expresión coloquial que se refiere a las estructuras faciales o mandibulares de ciertos dinosaurios que podrían ser interpretadas de manera errónea como labios en el contexto de la reconstrucción de su apariencia. La idea de los labios en los dinosaurios ha sido objeto de debate en paleontología, ya que los fósiles raramente conservan tejidos blandos como los labios, y reconstruir la apariencia exacta de los dinosaurios puede ser un desafío. La percepción de los labios en algunos dinosaurios se deriva de cómo se representan en ilustraciones y reconstrucciones artísticas. Por ejemplo, en dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio rex, algunos artistas pueden representar los dientes asomando ligeramente por debajo de las mandíbulas, dando la impresión de labios que cubren los dientes, similar a la manera en que los mamíferos modernos tienen labios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas representaciones son en gran medida conjeturales y basadas en evidencia limitada. La anatomía de los dinosaurios es reconstruida por paleontólogos a partir de fósiles y comparaciones con animales modernos y sus parientes más cercanos, pero la apariencia exacta de estructuras como los labios puede ser difícil de determinar con precisión. Mary Anning fue una destacada paleontóloga británica que vivió en el siglo XIX. Nacida el 21 de mayo de 1799 en Lamb Regis, Dorset, Reino Unido, Anning es conocida por sus importantes contribuciones al campo de la paleontología, especialmente en el estudio de los fósiles marinos. A pesar de provenir de una familia humilde, Mary Anning desarrolló un gran interés y habilidad para recolectar y estudiar fósiles desde una edad temprana. Trabajó junto a su padre en la recolección de fósiles en los acantilados de Lamb Regis, una zona rica en restos fósiles del período Jurásico. Uno de los hallazgos más destacados de Anning fue el descubrimiento del primer esqueleto completo de un ictiosaurio en 1811, cuando tenía solo 12 años. Este descubrimiento atrajo la atención de la comunidad científica de la época y estableció su reputación como una experta en fósiles. A lo largo de su carrera, Anning hizo numerosos descubrimientos importantes, incluyendo el primer esqueleto completo de un plesiosaurio y varios fósiles de pterosaurios. Bestias del Mesozoico. Es un término que se utiliza para referirse a los diversos tipos de criaturas que vivieron durante el período Mesozoico, también conocido como la era de los dinosaurios. Este periodo abarcó aproximadamente desde hace 252 millones de años hasta hace 66 millones de años y se divide en tres épocas, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Durante el Mesozoico, las criaturas exhibieron una morfología sorprendente y diversa que reflejaba la adaptación a una amplia gama de entornos y nichos ecológicos. Esta variedad morfológica contribuyó a la fascinante ecología del periodo y jugó un papel crucial en la evolución y la supervivencia de las especies. Aquí hay algunos ejemplos de las llamativas morfologías que caracterizan a las bestias del Mesozoico. Dinosaurios saurópodos gigantes. Los saurópodos, como el Diplodocus y el Brachiosaurus,
Poseían cuerpos masivos y cuellos y colas larguísimos. Su morfología única les permitía alcanzar alturas impresionantes y alimentarse de la vegetación alta. Sus cuerpos robustos y sus patas columnares sugieren adaptaciones para soportar su gran peso y moverse eficientemente en tierra firme. Terópodos depredadores. Los terópodos, como el tiranosaurio rex y el velociraptor, exhibían morfologías adaptadas para la caza y la locomoción rápida. Con garras afiladas, dientes cerrados y miembros posteriores poderosos, estos depredadores estaban equipados para capturar y someter a sus presas. El tiranosaurio rex, en particular, destacaba por su cráneo grande y poderoso, diseñado para aplastar y desgarrar la carne de sus presas. Reptiles marinos gigantes, criaturas como el plesiosaurio y el mosasaurio exhibían morfologías adaptadas para la vida en el mar. Con cuerpos aerodinámicos, aletas poderosas y mandíbulas equipadas con dientes afilados, estos reptiles marinos eran depredadores formidables en los océanos del Mesozoico. Pterosaurios alados. Los pterosaurios eran reptiles voladores que exhibían una morfología única adaptada para el vuelo. Sus alas membranosas, sostenidas por un cuarto dedo alargado, les permitían planear y volar con facilidad sobre los paisajes del Mesozoico. Algunos pterosaurios, como el Quetzalcoatlus, tenían envergaduras impresionantes que rivalizaban con las de las aves modernas más grandes. Nivel 2. El petróleo no viene de los dinosaurios, aunque es una idea popular. La noción de que el petróleo proviene directamente de los dinosaurios es un mito común. En realidad, el petróleo se forma principalmente a partir de materia orgánica microscópica, como plancton y algas, que se acumularon en el fondo de los océanos y lagos durante millones de años. Estos restos orgánicos se entierran bajo capas de sedimentos y, con el tiempo y la presión, se convierten en sustancias orgánicas complejas, como el petróleo y el gas natural. Sin embargo, es cierto que algunos de los materiales orgánicos que contribuyen a la formación del petróleo pueden incluir restos de organismos marinos, incluidos los dinosaurios. Sin embargo, la cantidad de petróleo derivado directamente de los dinosaurios es probablemente insignificante en comparación con la enorme cantidad de materia orgánica microscópica que se depositó en los océanos a lo largo de millones de años. Los Lystrosaurus fueron un grupo notable de terápsidos, un tipo de reptiles mamiferoides que vivieron durante el período pérmico, hace aproximadamente entre 250 y 200 millones de años atrás. Aunque no eran dinosaurios, su importancia radica en su capacidad para adaptarse y dominar los paisajes del Pérmico, así como en su papel en la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Durante el Pérmico, la Tierra estaba dominada por un supercontinente llamado Pangea, y los Lystrosaurus eran uno de los grupos de vertebrados más exitosos y abundantes en ese momento. Eran animales herbívoros de tamaño moderado con una estructura corporal relativamente simple pero robusta. Tenían cuerpos cilíndricos, cabezas pequeñas y mandíbulas densas y anchas, lo que sugiere que eran adaptaciones para una dieta de plantas duras y fibrosas. Lo que hace a los Lystrosaurus especialmente notables es su capacidad para sobrevivir a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, también conocida como la Gran Mortandad. Esta extinción, ocurrida hace aproximadamente 252 millones de años, fue la más devastadora en la historia de la Tierra y eliminó hasta el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Sin embargo, los Lystrosaurus parecen haber sobrevivido a este evento catastrófico y prosperaron en los paisajes post-apocalípticos del Triásico. La capacidad de los Lystrosaurus para sobrevivir y prosperar en entornos post-extinción ha llevado a los científicos a considerarlos como un ejemplo de adaptabilidad y resiliencia en tiempos de cambios ambientales extremos. Too big to walk. La expresión too big to walk, demasiado grande para caminar, se refiere a la teoría que sugiere que algunos de los dinosaurios más grandes, como los saurópodos gigantes, podrían haber sido demasiado grandes y pesados para caminar de manera eficiente en tierra firme. Esta teoría se basa en el análisis de la biomecánica y la fisiología de estos gigantes prehistóricos. Los saurópodos gigantes, como el Diplodocus, el Brachiosaurus y el Argentinosaurus, eran algunos de los animales terrestres más grandes que han existido en la Tierra.
con longitudes que podrían superar los 30 metros y pesos que podrían alcanzar las 100 toneladas, estos enormes herbívoros plantean preguntas intrigantes sobre cómo podrían haberse movido y alimentado eficientemente. Algunos científicos sugieren que debido a su tamaño masivo, los saurópodos gigantes podrían haber enfrentado desafíos significativos para caminar en tierra firme. La cantidad de energía requerida para mover sus enormes cuerpos habría sido considerable, y es posible que su masa los haya hecho vulnerables a lesiones o problemas de salud relacionados con el estrés en sus articulaciones y huesos. Para contrarrestar estos desafíos, se han propuesto varias teorías sobre cómo los saurópodos podrían haber manejado su gran tamaño. Algunos científicos sugieren que podrían haber adoptado patrones de movimiento más lentos y deliberados, quizás balanceándose sobre sus extremidades para conservar energía. Otros han propuesto la idea de que podrían haberse movido en entornos acuáticos, utilizando cuerpos de agua para apoyar su peso y facilitar la locomoción. Fósiles vivientes. Son organismos que existen en la actualidad y que se parecen mucho a especies conocidas solo a través de fósiles. A menudo se consideran fósiles vivientes porque han experimentado relativamente pocos cambios evolutivos a lo largo de millones de años y, por lo tanto, se parecen mucho a sus ancestros del pasado distante. Aunque no todos los organismos modernos se ajustan estrictamente a esta definición, algunos ejemplos notables incluyen celacantos. Estos peces de aguas profundas se consideraban extintos hasta que se descubrió una especie viva en 1938 frente a las costas de Sudáfrica. Los celacantos son considerados fósiles vivientes porque sus fósiles son conocidos desde hace más de 300 millones de años, y la especie viva se asemeja mucho a sus parientes prehistóricos. Nautilus. Estos moluscos cefalópodos tienen conchas en espiral y son los únicos representantes vivos de una antigua línea de cefalópodos que se remonta al periodo Paleozoico. Se sabe que los nautiloides han existido desde hace unos 500 millones de años y han cambiado poco en términos de morfología básica desde entonces. Horseshoe crab, cangrejo herradura. Estos artrópodos marinos han existido prácticamente sin cambios durante unos 450 millones de años. Aunque no son cangrejos verdaderos y pertenecen a un grupo de arácnidos, comparten similitudes morfológicas con los antiguos trilobites. Nivel 3. La coloración de los dinosaurios. Es un tema fascinante y en constante investigación dentro de la paleontología. Durante mucho tiempo, los científicos creían que los dinosaurios probablemente tenían colores apagados y terrosos, similares a los de los reptiles modernos, como los lagartos o cocodrilos. Sin embargo, en los últimos años, se han realizado descubrimientos que sugieren lo contrario. Gracias al estudio de fósiles bien conservados, especialmente aquellos que preservan estructuras microscópicas como melanosomas, orgánulos celulares responsables de la pigmentación, los científicos han podido inferir los colores de la piel de algunos dinosaurios con bastante precisión. Por ejemplo, se han encontrado indicios de que algunos dinosaurios tenían plumas iridiscentes, similares a las de los pájaros modernos, lo que sugiere una variedad de colores brillantes y llamativos. Además, se ha descubierto que algunos dinosaurios tenían patrones de coloración similares a los de los animales modernos que utilizan la coloración para el camuflaje o para comunicarse con otros individuos de su especie. Sin embargo, es importante recordar que determinar la coloración exacta de los dinosaurios a partir de fósiles es un desafío y en muchos casos sigue siendo especulativo. Marapunisaurus fragigimus. Es uno de los dinosaurios saurópodos más grandes que se conocen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este dinosaurio es conocido solo a partir de restos muy limitados y controvertidos. Marapunisaurus fragigimus se basa en un único espécimen descubierto en la Formación Morrison de Estados Unidos en la década de 1870 por el paleontólogo Edward Trenker Cope. Se cree que este dinosaurio vivió durante el período Jurásico tardío, hace aproximadamente 150 millones de años. El espécimen consistía en un único hueso, el hueso del húmero, que es el hueso del brazo. Lo que hace destacar a Marapunisaurus fragigimus es que se estima que era uno de los dinosaurios más grandes que haya existido, incluso posiblemente superando en tamaño a otros gigantes saurópodos como Argentinosaurus y Patagotitan. Se ha sugerido que este dinosaurio podría haber alcanzado longitudes de hasta 40 a 60 metros y pesos de hasta 100 toneladas.
Sin embargo, debido a la falta de evidencia más completa, estas estimaciones son altamente especulativas y han sido objeto de controversia entre los paleontólogos. Aunque es un dinosaurio fascinante debido a su potencial tamaño, es importante tener en cuenta que gran parte de lo que sabemos sobre Marapunisaurus fragilimus es conjetural y está sujeto a cambios a medida que se descubren más evidencias y se realizan más investigaciones en el campo de la paleontología. El Nanotyrannus lancensis. Es un dinosaurio carnívoro que ha sido objeto de debate entre los paleontólogos durante décadas. Se cree que vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Inicialmente, algunos especímenes de dientes y huesos parciales, descubiertos en la década de 1940, fueron clasificados como una especie separada de tiranosaurio y se les dio el nombre de Nanotyrannus lancensis, que significa enano tirano del anciano. Se pensaba que Nanotyrannus era un género distinto y representaba un tiranosaurio más pequeño y ágil. Sin embargo, desde entonces, ha habido un intenso debate entre los paleontólogos sobre si los especímenes de Nanotyrannus realmente representan un género separado o si en realidad son ejemplares juveniles de Tyrannosaurus rex. Algunos científicos sostienen que los especímenes de Nanotyrannus comparten características similares a las de los juveniles de T. rex y que las diferencias anatómicas pueden deberse al desarrollo ontogenético. La cuestión aún no está resuelta definitivamente y sigue siendo un tema de investigación activa en paleontología. Algunos paleontólogos continúan defendiendo la validez del género Nanotyrannus, mientras que otros sugieren que todos los especímenes atribuidos a Nanotyrannus podrían ser ejemplares juveniles de Tyrannosaurus rex. La teoría del hacha de los Allosaurus. Es una teoría que dice que los Allosaurus usaban sus cabezas como hachas. Se basa en el análisis de la anatomía de estos dinosaurios carnívoros, específicamente de sus cráneos y mandíbulas. Los Allosaurus eran terópodos depredadores que vivieron durante el período Jurásico, hace aproximadamente entre 155 y 150 millones de años. La característica distintiva de los Allosaurus es su cráneo robusto y poderoso, que estaba equipado con mandíbulas fuertes y afiladas llenas de dientes cerrados. Esta estructura craneal única ha llevado a algunos científicos a especular que los Allosaurus podrían haber utilizado sus cabezas de manera similar a un hacha al cazar y alimentarse de presas. Según esta teoría, los Allosaurus podrían haber utilizado su cráneo como una herramienta para infligir daño contundente a sus presas o para abrir camino a través de la carne. Se sugiere que podrían haber embestido a sus presas con la cabeza o golpeado con movimientos laterales, utilizando la fuerza de su cráneo y mandíbulas para desgarrar la carne y causar daño significativo. Algunos estudios han respaldado esta idea al examinar la estructura del cráneo de los Allosaurus y compararla con las herramientas utilizadas por depredadores modernos, como los leones, que también utilizan la fuerza de sus cabezas y mandíbulas para matar a sus presas. Nivel 4. Anagénesis del Triceratops. La anagénesis es un término utilizado en biología evolutiva para describir un proceso evolutivo en el cual una sola especie evoluciona gradualmente a lo largo del tiempo en una forma diferente, sin que ocurra una ramificación en nuevas especies. En otras palabras, en la anagénesis, una especie ancestral evoluciona continuamente, cambiando gradualmente sus características a lo largo del tiempo, pero no se divide en diferentes linajes. En el caso del Triceratops, un dinosaurio ceratópsido muy conocido del final del Cretácico, hay cierta controversia y debate sobre si su evolución se ajusta mejor al modelo de anagénesis o al de cladogénesis. La cladogénesis es el proceso en el que una especie ancestral da origen a una o más especies nuevas a través de la ramificación de la línea evolutiva. Durante mucho tiempo, se creyó que existían varias especies distintas de Triceratops, como Triceratops horridus y Triceratops prorsus, basadas en diferencias en la forma del cráneo y otros huesos. Sin embargo, algunos paleontólogos han argumentado que estas diferencias podrían deberse simplemente a variaciones individuales o a diferencias relacionadas con la edad o el sexo. En el contexto de la anagénesis, algunos científicos han propuesto que estas supuestas especies diferentes de Triceratops podrían ser simplemente etapas de evolución dentro de una sola línea evolutiva. En otras palabras, en lugar de que Triceratops se dividiera en diferentes especies, habría evolucionado gradualmente a lo largo del tiempo,
cambiando sus características anatómicas y morfológicas sin que ocurriera una ramificación en nuevas especies. Sin embargo, aún hay mucho debate sobre este tema y la interpretación exacta de la evolución de Triceratops. Algunos paleontólogos continúan defendiendo la idea de que hubo múltiples especies de Triceratops, mientras que otros sugieren que estos dinosaurios representan una sola especie que experimentó cambios evolutivos a lo largo del tiempo sin ramificarse en nuevas especies. El Tully Monstrum, comúnmente conocido como el monstruo de Tully o el Tully Monster, es una criatura prehistórica extremadamente peculiar y enigmática que vivió hace aproximadamente 300 millones de años durante el período carbonífero, en lo que ahora es Illinois, Estados Unidos. Fue descubierto por primera vez en la década de 1950 en la formación Mason Creek, una famosa área de depósitos fósiles. El Tully Monstrum es conocido por su extraña apariencia, que incluye un cuerpo alargado con una probóscide en un extremo y una estructura en forma de abanico en el otro. También tenía una columna vertebral flexible y ojos en tallos alargados que se proyectaban desde la parte superior de su cabeza. Estas características únicas han desconcertado a los científicos durante décadas sobre la clasificación y el estilo de vida de esta criatura. Durante mucho tiempo, la verdadera naturaleza del Tully Monstrum ha sido objeto de debate. Se ha sugerido que podría ser un molusco, un gusano marino o incluso un tipo de vertebrado primitivo. Sin embargo, investigaciones más recientes utilizando técnicas de análisis microscópico y modelado tridimensional han sugerido que el Tully Monstrum podría ser un vertebrado relacionado con los peces agnatos, como las lampreas, aunque sigue habiendo incertidumbre al respecto. El Tully Monstrum es un excelente ejemplo de cómo la paleontología a menudo enfrenta desafíos al tratar de entender criaturas extintas basadas en fósiles fragmentarios y características inusuales. Oculudentavis. Es un género extinto de reptil arcosaurio que vivió durante el período Jurásico tardío, hace aproximadamente 99 millones de años. Este pequeño animal es notable por su diminuto tamaño y por poseer características anatómicas únicas que lo hacen excepcional entre los reptiles. Oculudentavis fue descubierto en Myanmar en ámbar birmano, una fuente rica en fósiles preservados en resina fosilizada. El espécimen fósil consiste en un cráneo extremadamente pequeño, de apenas unos pocos milímetros de longitud, que presenta una combinación única de características de reptiles y aves. Lo más notable de Oculudentavis es la presencia de grandes cavidades oculares que representan aproximadamente el 35% de la longitud total del cráneo. Estos ojos desproporcionadamente grandes sugieren que Oculudentavis podría haber tenido una visión excepcionalmente aguda, posiblemente adaptada para cazar presas pequeñas en ambientes boscosos o nocturnos. Además, el cráneo de Oculudentavis presenta dientes afilados y curvados en la mandíbula superior e inferior, lo que indica una dieta carnívora. Se cree que esta criatura habría sido un depredador activo que se alimentaba de insectos u otros pequeños animales. La clasificación exacta de Oculudentavis ha sido objeto de debate entre los paleontólogos. Originalmente, se sugirió que podría ser un pájaro primitivo debido a sus características craneales inusuales. Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren que es más probable que sea un reptil arcosaurio relacionado con los dinosaurios o pterosaurios. David Peters es un paleoartista y aficionado a la paleontología conocido por su trabajo en la reconstrucción de reptiles prehistóricos y otros animales extintos. Peters ha ganado cierta notoriedad en el ámbito de la paleontología debido a sus controvertidas interpretaciones y reconstrucciones de animales extintos, así como por su participación en debates sobre la anatomía y la clasificación de ciertos grupos de vertebrados fósiles. Algunos de los trabajos de Peters han sido objeto de críticas por parte de la comunidad científica, especialmente en lo que respecta a sus interpretaciones de pterosaurios y otros reptiles prehistóricos. Sus reconstrucciones a menudo presentan características anatómicas y posturas que difieren de las interpretaciones convencionales aceptadas por la mayoría de los paleontólogos. Peters ha utilizado una variedad de medios para presentar su trabajo, incluyendo su propio sitio web y publicaciones en línea. Ha generado controversia con algunas de sus afirmaciones, incluyendo sugerencias de que ciertos pterosaurios podrían haber sido cuadrúpedos arbóreos, una idea que contradice la mayoría de las interpretaciones aceptadas sobre la locomoción de estos animales.
Si bien Peters ha generado debate en la comunidad paleontológica, es importante tener en cuenta que su trabajo no siempre es aceptado por la corriente principal de la paleontología. Nivel 5. Dickinsonia. Es un género extinto de organismos ediacaranos que vivieron durante el periodo Ediacárico, hace aproximadamente 558 a 541 millones de años. Estos organismos son considerados como algunos de los primeros animales en habitar la Tierra, aunque su clasificación exacta y su relación con los grupos de animales modernos siguen siendo objeto de debate entre los científicos. Dickinsonia se caracteriza por su cuerpo plano y ovalado, con una textura ondulante o acanalada en su superficie. Podían variar en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 1 metro de largo. No tenían una estructura esquelética rígida y no tenían órganos internos claramente definidos, lo que dificulta su clasificación precisa. Durante mucho tiempo, se debatió si Dickinsonia era un organismo animal, vegetal, una forma de vida intermedia o algo completamente diferente. Sin embargo, evidencia reciente, incluyendo el análisis de la química de los fósiles y la presencia de ciertas características anatómicas, ha llevado a la mayoría de los científicos a clasificar a Dickinsonia como un animal primitivo. Se cree que Dickinsonia vivía en el fondo marino y podría haberse alimentado de materia orgánica disuelta en el agua o haber sido un organismo detritívoro, que se alimentaba de desechos orgánicos y microorganismos en descomposición. Longizuama. Es un género extinto de reptil arcosaurio que vivió durante el período Triásico, hace aproximadamente 230 millones de años. Se conocen principalmente por los fósiles encontrados en Kirguistán. Longizuama es conocido por tener una característica distintiva, largas estructuras en forma de plumas o escamas que sobresalen de su espalda. Estas estructuras alargadas, llamadas apéndices dorsales, son objeto de mucho debate entre los paleontólogos. Algunos científicos sugieren que estas estructuras podrían haber sido protoplumas, precursores de las plumas de las aves modernas, lo que implicaría que Longizuama era un reptil emplumado. Sin embargo, esta idea es controvertida y no todos los científicos están de acuerdo. En cuanto a la capacidad de planeo, no hay evidencia sólida de que Longizuama fuera capaz de planear. Aunque las estructuras en su espalda podrían haber proporcionado cierta aerodinámica, no se ha encontrado ningún fósil que sugiera adaptaciones para el vuelo activo, como las que se encuentran en los pterosaurios, aves o murciélagos. Teselosaurus eart. El apodo Teselosaurus eart se refiere a un espécimen muy especial de Teselosaurus, un género de dinosaurio ornitópodo que vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Este espécimen, apodado Eart, corazón en inglés, es famoso por el notable hallazgo de un posible corazón fosilizado en su cavidad torácica. El Teselosaurus Eart fue descubierto en 1993 en Montana, Estados Unidos, por el paleontólogo Ned Murphy. El fósil presentaba una notable impresión en la cavidad torácica que se asemejaba a la forma y el tamaño de un corazón. Aunque no se puede afirmar con certeza que esta estructura sea realmente un corazón, su forma y ubicación anatómica sugieren fuertemente la posibilidad de que sea un órgano cardíaco fosilizado. El hallazgo del posible corazón en el Teselosaurus eart es excepcionalmente raro y ha generado un gran interés en la comunidad científica. Si se confirma que esta estructura es realmente un corazón fosilizado, sería uno de los pocos ejemplos conocidos de tejidos blandos fosilizados en dinosaurios. Esto proporcionaría valiosa información sobre la anatomía interna y la fisiología de estos antiguos reptiles, ayudando a los científicos a comprender mejor cómo vivían y funcionaban los dinosaurios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún hay cierto debate sobre la interpretación exacta de esta estructura y se necesita más investigación para confirmar su identidad como un corazón fosilizado. A pesar de esto, el Teselosaurus eart sigue siendo un hallazgo excepcionalmente interesante que ha proporcionado nuevas perspectivas sobre la biología y la evolución de los dinosaurios. Los Spinosaurus son quimeras. La teoría de que el Spinosaurus podría haber sido una quimera o una combinación de fósiles de diferentes especies de dinosaurios ha sido objeto de debate en el pasado, aunque no es ampliamente aceptada en la comunidad científica en la actualidad.
La idea de que algunos fósiles de Spinosaurus podrían haber sido mal identificados o montados incorrectamente surgió en parte debido a la naturaleza fragmentaria de los especímenes encontrados. Los primeros fósiles de Spinosaurus descubiertos eran incompletos y dispersos, lo que dificultaba la reconstrucción precisa del dinosaurio. Además, en los primeros días de la paleontología, hubo casos en los que los investigadores inadvertidamente combinaron fósiles de diferentes especies de dinosaurios, lo que llevó a la creación de quimeras o reconstrucciones erróneas. Sin embargo, en los últimos años, se han encontrado más fósiles de Spinosaurus que han permitido una reconstrucción más completa y precisa de este dinosaurio. Estudios recientes, incluidos análisis de restos fósiles, estudios de biomecánica y análisis de isótopos, han respaldado la idea de que el Spinosaurus era un dinosaurio único y especializado, adaptado a la vida semiacuática en un entorno acuático. Bueno gente, eso ha sido todo de mi parte, espero que el video haya sido de su agrado y si fue así considera suscribirte y dejar tu like. Si veo que el video tiene muchas visitas prometo que traeré una parte 2, aunque como es mi primer video no sé cuántas visitas puedan considerarse muchas, unas 100 supongo. Bueno, dejando eso de lado me despido, yo soy un cuervo versátil, adiós.